Entonces, avanzando en nuestro tema del control de los numeradores, vamos a ver ahora estos mismos ejemplos cuando ya queremos trabajar trimestres. Cuando no son periodos móviles ni queremos comparar los meses entre meses, simplemente nuestra tabla cambia para analizar los años y los trimestres. Obviamente, si vamos a mirar trimestres, pues en el eje de las X pues debemos utilizar el trimestre. Volvemos a trabajar nuestra variable única, que es la de las ventas. Aquí al contexto de filtro, como estamos utilizando el trimestre, pues va a tener las fechas por dentro, pero este mismo valor, si no estamos trabajando con esta fórmula, podemos ver en los trimestres que la fórmula nos dice que calcule nuestro valor básico, y en el filtro él va a estar ubicado y va a decir que se devuelva el último trimestre con el dates. El quarter to date en inglés significa deme siempre el último trimestre. Y acá observamos que el contexto de filtro nos da igual para esta fórmula. Si queremos ver ya el trimestre contra el trimestre anterior, entonces simplemente volvemos a utilizar nuestro famoso day add, en el cual le vamos a decir que de la tabla de fechas se me devuelva un trimestre. Quiere decir que en el 2005, en el 4, él va y por dentro él sabe que la fecha máxima del último trimestre es diciembre. Entonces él viene y me dice, yo quiero ver es el trimestre anterior, y sobre ese periodo nos trae el valor correspondiente. Si queremos trabajar sobre el mismo periodo del año anterior, que es la otra alternativa que tenemos en el modelo, acá está, simplemente le decimos deme el mismo periodo y del trimestre año anterior, y le decimos y del trimestre año anterior que vaya y mire el mismo periodo que estamos contabilizando. Fíjese que estamos trabajando con nuestra función única, y él le está diciendo, como tenemos en las filas el trimestre, le dice, yo tengo acá en este trimestre el 3, quiero ver el periodo 3 del año anterior, 3,193, 4,871, y así podemos administrar los numeradores con los cuales queremos confrontar periodos de tiempo para hacer tendencias e indicadores del comportamiento de las variables de la data que estemos analizando. Bien, adicionalmente a las funciones de periodos y funciones de comparativos en el tiempo, también Power BI y el lenguaje DAX trae las funciones para ver las fórmulas que tienen que ver con fechas específicas. Veámoslas entonces. Bien, hemos trabajado con la tabla de inventarios en el modelo. Tenemos en nuestra tabla el año, mes y el día, mes expuestos para que observemos los valores que estamos trayendo a nuestros resultados. El saldo del inventario viene directamente del modelo, simplemente para verlo. Entonces vamos a empezar a mirar el first day. Vamos a ir a nuestra primera fórmula, y el first day trabaja nuevamente con la columna o el cálculo en la primera parte del cálculo, que es la expresión, y nos ayudamos de la expresión de first day. Va a ubicarnos solamente el valor que corresponde a la primera fecha dentro del contexto de filtro. Si ustedes lo observan acá, me está repitiendo en cada uno de los valores el contexto de filtro del modelo. Quiere decir que si quitamos el día, mes del modelo, en marzo aparecerá solamente el primer valor. Veámoslo. Vamos a ubicarnos acá. Vamos a quitar la día, mes, y los 257,334 es el valor que me trae, evitando la suma de todo el modelo, sino solamente el valor que corresponde a ese día. Continuando con el ejercicio, se pueden presentar casos en que todos los días no tienen movimientos o no tienen los saldos los sistemas. Entonces se provee una función que se llama el first non-blank. Como su nombre lo dice, está buscando el primer día que no tiene valor blanco, o sea, desde que quedó ya salvado el dato. Volvemos a trabajar
con nuestro calculate, y en la segunda parte de la expresión nos va a dar el first not blank de la tabla de fechas. ¿Qué sucede? Y es de las partes complejas que tiene el entender esta función de first not blank. Como él tiene que ir a leer el periodo de datos en el cual estamos buscando cuál es el primer día no blanco, el first not blank lo que hace es que interactúa y te hace una interacción, lee las filas de esas fechas sobre las cuales está el contexto de filtro, pero no tiene la posibilidad de ir a filtrar. Por tanto, debemos incluirle el calculate para que este calculate haga la revisión de qué fechas dentro de la tabla que estamos buscando se le puede dar la función para que ubique cuál es la primera fecha. Una vez tenemos esa fecha, él nos va a dar el resultado que tenemos en el valor. ¿Okay? Bueno, continuando con esta, vamos a mirar otras funciones adicionales como el comienzo de mes. Entonces vamos a extender nuevamente acá nuestra tablita. Vamos a ir a la tabla de fechas primero. Vamos a agregar nuevamente nuestro día mes a la tabla para que lo podamos comprender. Vamos a estirar los datos al final hasta los días, y el start of month, si lo vemos acá, nos está diciendo que nos indique cuál fue el primer valor del comienzo de mes, y nos da los 255 766 que corresponde al primer valor del mes. Para esto simplemente se utiliza la función start of month o end of month para el caso final. También tenemos otra de las funciones, que es el opening. Este open lo que nos muestra en el opening, simplemente le decimos por favor dígame qué valor quiere que le traiga, y en este caso lo que nos va a decir es el opening es cuál fue el cierre del mes anterior. Entonces, si vemos el último día del mes anterior, los 261 se constituyen en el arranque de este mes. Esto para poder hacer comparativos a nivel de algunos temas financieros o de inventarios. Bueno, tenemos finalmente dentro de esta lista de comandos el last date, que como lo vimos anteriormente simplemente se ubica diciéndole cuál es la última fecha del valor. Entonces acá los 255 debe corresponder al último día. Acá estamos, last day, al último día. Last date, un inventario 255 766, fecha, y me dice acá trae el mismo día porque el contexto de filtro lo trae como el primer día, pero si cerramos las fechas vamos a ver que el último día es 261 693. Vamos de nuevo, 261 693, y vamos a ver en abril que tenemos el valor de los 261 693. De esta forma hemos visto cómo podemos tener comparativos de los valores del contexto de filtro ubicados contra el mes anterior, el día anterior, un trimestre, cómo podemos tener el acumulado del año anterior, pero mucho más importante, los comparativos cuando las validaciones son reales con la consistencia de los datos, con estas condicionales que vimos. También pudimos observar cómo tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando sobre trimestres, en las tablas dinámicas ubicar los trimestres, y finalmente ver las diferentes características y opciones cuando trabajamos unas fechas específicas. Para terminar con este capítulo, vamos entonces a ver esas funciones que están por dentro como guía, un cálculo como si no tuviéramos las funciones, es decir, hechas a mano. Vamos a trabajar fundamentalmente con esta que dice al 2, que lo tengo acá para guía, y vamos a ver cómo a mano hacemos el total del cálculo desde comienzo del año, el acumulado del año. Entonces,
Vamos a ver que en nuestra fórmula obviamente tenemos los años, los meses para identificar el contexto de filtro. Vamos a ubicarnos en febrero del 2007. Febrero del 2007 el acumulado me debería dar la suma de enero más febrero. Y si estamos ubicados acá, recuerden que siempre en la segunda expresión del cálculo él está trabajando sobre este contexto de filtro. Quiere decir que tiene iluminado solamente todas las fechas que corresponden a febrero del 2007. Veamos cómo funciona ese contexto de filtro para que podamos dominar el valor que deseamos, que es el acumulado del año. Entonces aquí hacemos uso de Calculate Table. Calculate Table, bajo esta expresión, se interpone sobre lo que tenga el contexto de filtro. Al poner Calculate Table, ya en la primera parte de la expresión, lo que está diciendo en esta tabla, en todas las fechas, es que le estoy diciendo, olvídese del contexto de filtro y deme todas las fechas. Pero fíjese que a la tabla de todas las fechas le estamos poniendo un filtro que viene ubicado por este i que dice que tenga en cuenta la fecha máxima, ¿verdad? Y que me tenga en cuenta el año máximo. Fíjese que el filter tiene la particularidad de estar mirando nuevamente el contexto. Es decir, tenemos todas las fechas, pero para que el sistema sepa cuál es la fecha máxima y cuál es el año máximo, sí tiene en cuenta el contexto de filtro. Por eso dentro del valor, este total fecha le dice, oye, venga, no me reconozca el contexto de filtro en esa tabla, pero sí quiero que en los filtros me contemple la expresión del contexto. Y de esta forma es que tenemos el valor que ubicamos, porque él está filtrando de todas las fechas la que corresponde al máximo, a la máxima fecha del contexto de filtro, que sería febrero, pero le estamos diciendo que solamente del año en el que estamos. Y de esta forma para cada uno de los meses está logrando el valor que queremos trabajar. Importante entonces para que vean las diferentes alternativas que se tienen cuando estamos buscando estos temas. Como hemos visto, hasta ahora hemos trabajado todo el tema de numeradores en el cubo, todo el tema de los numeradores con las diferentes funciones de inteligencia de tiempo, porque entonces ya en la siguiente unidad vamos a entender cómo inmovilizar los denominadores, porque si tenemos las habilidades de entender cómo construir un cubo, cómo trabajarlo con una tabla de tiempo, de fechas que esté unida, cómo poder calcular un valor parcial de todo el cubo, cómo poder traer valores de un contexto diferente para manejar toda inteligencia de tiempo, si lo complementamos con los denominadores, entonces vamos a poder trabajar las participaciones, vamos a poder trabajar las variaciones, aspecto que nos llevará a los porcentajes que se constituyen en los KPIs y en las tendencias, que realmente es lo que valoran los usuarios finales cuando estamos haciendo inteligencia de negocios. Entonces espero que tengan la oportunidad de practicar, de entender los conceptos de contexto de filtro, mirar las fórmulas que se usan para que podamos, con el complemento de los denominadores, poder entrar a ver ejercicios de participaciones, de crecimiento, de cumplimientos, en los cuales tenemos ya nuestra capacidad de dominar por dentro el lenguaje DAX para poder sacar participaciones y tendencias de todo un cubo que nosotros montamos. Bueno, damos por finalizada esta unidad y los esperamos en la siguiente unidad, donde vamos a concentrarnos en ver diferentes funciones que nos permiten inmovilizar las variables que vamos a utilizar en los denominadores. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.